Bueno, volvemos con bronca. Volvemos con consumo cuidado y esta vez tenemos, a ver, ¿qué serían las buenas prácticas dentro del ámbito laboral, del ámbito empresarial? Bueno, vamos a hablar sobre las buenas prácticas en el ámbito agropecuario, que es el sector donde concentra un gran porcentaje de trabajo infantil, entre otras cosas. Además de ser el sector más importante de la Argentina y el cual le tenemos que poner por eso mismo el ojo y estar muy atentos. Pero hay gente trabajando para hacer las cosas bien y por eso vamos a presentar a Víctor Piñeiro, ingeniero agrónomo, además es consultor y docente, director del Observatorio de Comunicación de Agronegocios, es una consultora especializada en comunicación de buenas prácticas agropecuarias y colabora en la red de buenas prácticas agropecuarias de la Argentina. ¿Te presenté bien, Víctor? Excelente, buen día. ¿Cómo Bien, están ustedes? Qué bien, bien. gusto estar en contacto con ustedes y especialmente con tu audiencia en esa hermosa provincia. Sabemos del trabajo que haces y para nosotros es un placer tenerte porque tenemos la duda. ¿Por qué hay explotación infantil, explotación laboral? ¿Qué es lo que nos pasa, por lo menos en el sector al cual vos representás? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la historia? ¿Hacia dónde vamos? Sé que ustedes están trabajando con mucho esfuerzo hace unos años para hablar de buenas prácticas agropecuarias. Pero contanos, ¿de dónde viene esto de la explotación en el campo? Bueno, yo creo que la realidad es que vivimos en un país históricamente altamente informalizado, ¿no? Ujú. Eh, Cualquier economista te habla de aproximadamente no menos de un 40-45% de la economía que se mueve en ámbitos absolutamente informales. Y esto es válido para el agro, para la industria, el Sí. comercio, los servicios y a veces hasta inclusive para el Estado. Ujú. Partiendo de esa base, es obvio que todo lo que esté informalmente en la economía, por detrás, está informalizado en todos los aspectos. Exacto. Cuando alguien no da una factura, no solamente está informalmente trabajando en el ámbito impositivo, sino seguramente también en el tema laboral. Seguramente tenga empleados que no estén formalizados. Con lo cual es un tema muy complejo. En el agro, además, se agrega la característica de algunos trabajos en algún tipo de producción donde el trabajo es muy estacional, entonces la tentación, digamos, a informalizar puede ser mayor por el hecho de que es por un periodo corto. Y bueno, eso genera estos índices que tenemos en todo el país de informalidad laboral, de la cual el agro no está ajeno, ¿no es cierto? El Pero agro... Sí, sí. perdón. No, termina, Víctor. No, lo que te quería decir es que eh, la parte buena es que a esta altura del siglo XXI creo que hay una masa crítica de empresas y de jugadores fundamentales en el agro que tienen claro, digamos, cuál es la demanda social con respecto a este tipo de cosas, cuáles son las fallas éticas que se cometen cuando uno informaliza, cuáles son las consecuencias que puede tener esa práctica, que pueden ser, para una empresa pueden ser letales, más allá que son muy dañinas para la gente que la sufre. ¿Por qué pueden ser letales? Porque, digamos, gracias a Dios, los controles en todo sentido, ¿no? Ujú. Tanto en el plano impositivo como, no sé, bromatológico, como laboral, los controles de las instituciones en la Argentina han ido mejorando Ujú. y la legislación es muy severa con las situaciones de informalidad y es bueno que así sea. Claro. Y entonces hoy, a ver, cualquier empresa, cualquier proyecto serio relacionado con el agro que no prevea, digamos, la formalidad total
de todos sus factores, incluido de la gente, no es viable. Directamente no es viable. No es viable, o sea, tiene un componente de riesgo altísimo de quedar, digamos, de perder la empresa. O sea, cuando uno tiene una persona trabajando informalmente, si esa persona tiene un problema, tiene un accidente, la legislación es muy severa, por suerte, como te decía, como debe ser, y eso puede significar una empresa que no funcione más. Con lo cual, si uno lo quiere ver desde el punto de vista económico, digamos, o viabilidad de un proyecto, particularmente, digamos, no hay ninguna cabida para un proyecto donde la formalidad no sea 100%. Que es un problema para la Argentina porque también, digamos, como contrapartida tenemos un esquema, digamos, de control y de requisitos y de exigencia impositiva altísima. Entonces, también es cierto que los proyectos viables son muy pocos. Claro. Pero la realidad es que la recomendación absoluta que nosotros damos es: si tu proyecto, tu empresa o lo que sea no tiene al 100% de la gente formalizada y trabajando como debe ser, significa que tu proyecto no es viable, no es recomendado. Más allá de que no es ético, ¿no? Vos encabezás una consultora. Sí. ¿Cómo se llama la consultora? Es el Observatorio de Comunicación de Agronegocios. Y si alguna persona de Misiones quiere comunicarse con vos, ¿cómo puede hacer? Mira, creo que la forma más sencilla es a través del mail. Ajá. Que es victor.pineiro, con NY, la segunda I, @gmail.com. Bueno, porque es interesante lo que vos decís. Mirá, acá en Misiones, generalmente, digamos, una de las principales actividades es la yerba mate. Claro. Y hace poquitos días, el día 9 de enero, tuvimos un accidente, te cuento un poquito cómo fue, una camioneta, en realidad una Traffic, ¿no? Un tipo Traffic, sin asientos, transportaba cosecheros de yerba mate. En el accidente falleció una persona y después había un menor de 16 años que venía de la cosecha que resultó herido, se rompió una pierna y el día de ayer lo operaron y está mejor, gracias a Dios. Pasaron varios días hasta encontrar el clavo que necesitaba para el tobillo. Y bueno, y hubo un montón de heridos que terminaron y algunos sigue todavía en el hospital. Esa camioneta no estaba habilitada para transportar gente y la gente iba hacinada porque había 20 personas dentro de la Traffic, 20 personas dentro de la Traffic, sentadas en los bidones de agua que suelen llevar para consumir durante estos tiempos sería una zafrina porque no estamos en tiempo de zafra, la zafra empieza recién en marzo. Generalmente lo que sucede en este tipo de accidentes es que las personas que sufren el accidente no son contratados directamente por el establecimiento agropecuario, que en este caso sería digamos el yerbal, el dueño del yerbal. Correcto. Y se va contra el contratista, que no es otra cosa que otro tarefero, que está un poquito más, le dieron una camioneta o le dieron unos pesos y lo prolijaron un poquito y le hacen que sea él el que contrate. ¿Cómo se hace para salir de esta dinámica que ensucia la hierba, que genera problemas? Mira, obviamente que como te decía, ¿no? Este es un problema que mucho es de raíz cultural también. Y esta serie de irregularidades que vos marcabas, en este caso relacionado con una actividad agropecuaria, aún acá en Buenos Aires, donde yo vivo, digamos, lo ves en todo tipo de industrias. O sea, vos salís a la calle y te encontrás con micros truchos, con taxis truchos, con coches truchos, o sea, hay un componente cultural que tiene en el caso nuestro más de 200 años, ¿no? Entonces no es fácil solucionarlo, pero nuevamente tratemos de ver las cosas positivas. Hoy, digamos, cualquier empresa que quiere trabajar en el agro no puede decir que desconoce cuál es el estándar correcto de trabajo. ¿Por qué?
porque por suerte la Argentina es un país muy desarrollado en sus universidades y en sus instituciones de investigación, de desarrollo, educativas, y hoy hay para absolutamente todas las producciones que te puedas imaginar un estándar de cómo producir bajo buenas prácticas. De hecho, hay en la industria yerbatera ejemplos y casos de trabajo bajo buenas prácticas, donde hay un manual, es decir, no es nada del otro mundo, hay un manual donde está plasmado qué es hacer buenas prácticas con la producción de yerba mate. Sí, desde el momento en que, digamos, haces el vivero hasta que vas al campo con la gente, cómo tiene que estar la gente atendida, eso está escrito. Está escrito, está escrito la situación actual de la mejor práctica para hacer las cosas. Claro. Que seguramente, seguramente es perfectible, pero es muchísimo mejor de lo que era en el pasado, porque fundamentalmente las buenas prácticas está asociado a un concepto de mejora continua. Yo quizás hoy no hago de la mejor manera posible, pero lo hago mucho mejor que ayer, y el compromiso es mañana hacerlo mejor. Entonces, para cualquier industria, sea la que sea, hay mucha información, hay manuales, hay estándares, hay sellos de certificación, hay todas las herramientas necesarias para que uno pueda llevar adelante las actividades bajo buenas prácticas. La mercadería que se exporta, sí. ¿hay controles internacionales? O sea, si vos tenés buenas prácticas laborales, agroecológicas, ya no solamente laborales, ¿tenés beneficios al momento de exportar? Bueno, eso es un tema bastante discutido, ¿no? Muchas veces se entiende como que los productores dicen, bueno, si yo hago una buena práctica, quiero mi recompensa. Quiero $1 más por tonelada o quiero, no sé, lo que sea, ¿no? Un extra en mis ingresos. Eso no es tan sencillo. Existen mercados internacionales y algunos locales que por ahí para, digamos, asegurarse un estándar de mercadería o de calidad de servicio, por ahí incentivan un extra en el ingreso o algún beneficio. Pero la verdad es que el mundo en su totalidad va yendo hacia el concepto de buenas prácticas como un estándar de piso. Es decir, muchas veces vos necesitas poder hasta incluso tener un certificado que trabajás bajo buenas prácticas solamente para entrar a un mercado. O sea, no es que te van a pagar más, es tu llave para entrar a un mercado. Claro, no te cierran la puerta. Claro, ese es un tema bastante ríspido porque hay muchas empresas que suponen que hacer buenas prácticas le va a dar más ingresos en forma directa, ¿no? Como una tarifa diferencial o lo que sea. Y eso no es normalmente lo que pasa. Lo que pasa es que primero, si hacemos buenas prácticas, estamos éticamente haciendo lo que corresponde hacer, sin generar daño al ambiente, sin generar daño a las personas y generando réditos económicos, que es el fin de una empresa. Claro. Segundo, lo que estamos haciendo es simplemente, digamos, adaptándonos al estándar correcto, al que debe ser. Además, las buenas prácticas te llevan indirectamente a tener una empresa ordenada, a ser transparente, a tener, digamos, una empresa que conoce claramente cuáles son sus procedimientos, que lo da a conocer a la comunidad, que le da licencia social para trabajar sin problemas. Es decir, hay una serie de beneficios que son indirectos. Ahora, conseguir un diferencial en el valor, bueno, son muy pocos los casos, y creo que en realidad esto más que nada es un estándar de producción para este siglo que estamos iniciando. Y en muchos lugares, en muchos sitios de la Argentina, esto es un mensaje que nosotros damos muy contundentemente, no va a ser posible trabajar si no podés demostrar de alguna forma que lo estás haciendo bajo buenas prácticas. Claro, se entiende. Va a ser así de simple. Víctor, una última pregunta. Contanos un poquito sobre lo que es la red de buenas prácticas agropecuarias. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque me pareció una iniciativa increíble para lo que es el agro, ¿no? Para poner este tema sobre la mesa. Sí, tal cual. Mirá, la red inició sus primeras reuniones en 2014.
ya tiene, bueno, va por el 6º año, y fue consecuencia de estas inquietudes, que por ahí son las que están arriba de la mesa siempre en tu programa, ¿no? Las inquietudes que la sociedad, la comunidad tiene con respecto al colapso que evidentemente se ha generado del uso de los recursos naturales, porque somos cada vez más personas, cada vez consumimos más, cada vez demandamos más, con lo cual los sistemas de producción están sumamente estresados, tienen que producir cada vez más, pero a su vez cuidar cada vez más. Es un desafío enorme ese, ¿no? Claro. Entonces la verdad es que se empezaron a ver problemas cotidianos de cuestionamiento absolutamente genuinos de la sociedad, y entonces lo que se encontró es que ya el agro, como muchas y otras industrias, tenían avances de trabajo en este concepto de las buenas prácticas, ¿no? Es simplemente decir, a ver, voy a producir yerba, o voy a producir frutilla, o voy a producir carne. ¿Cuál es el consenso que hay en la academia y en la industria para hacer esto de la mejor manera, de manera más sustentable? Bueno, eso, como te decía, está escrito. Entonces, la red de buenas prácticas lo que propuso es convocar a nivel institucional, ¿no? Esto es una red donde confluyen instituciones, para trabajar mancomunadamente este tema, para que el trabajo que por ahí independientemente cada institución estaba haciendo, tratar de sinergiarlo y empujarlo de una manera de red, ¿no? Y fue realmente muy bueno porque, bueno, primero arrancaron algunas instituciones, pero al poco tiempo se empezaron a sumar. Hoy son prácticamente 100 instituciones. Vos hablabas del trabajo infantil y del tema de la informalidad laboral. Hace 2 semanas, en la última reunión plenaria, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hizo su presentación de ingreso a la red. Si está incorporada ya a la red, es la última institución que se ha incorporado, así que este tema va a estar seguramente arriba de la mesa en una comisión, y lo bueno de la red es que tiene tanto instituciones privadas como instituciones estatales, ¿no? Públicas. Claro. Nosotros decimos en la red, tenemos un pequeñísimo orgullo, es una especie de política de Estado, porque esta red nació en el año 2014 bajo un gobierno, digamos, ese gobierno participó en la red a través del Ministerio de Agroindustria, atravesó otro gobierno distinto, y ahora, digamos, con otro gobierno de otro signo, seguimos trabajando con los ministerios, tanto de Ambiente como de Agroindustria, de Salud, con lo cual tenemos un pequeño orgullo de decir, es una pequeña política de Estado en un país donde cuesta tanto tener políticas de Estado, ¿no? Sí, nosotros estuvimos investigando un poco el trabajo que hace la red y entre cómo se vinculan, y la verdad que es muy interesante el trabajo, es un muy buen trabajo el que vienen realizando. Ahora con la incorporación, bueno, después, ahora vamos a entrevistar a Gustavo Ponce de la OIT, así que después de vos ya salimos hablando otra vez con trabajo infantil y a ver de qué se trata un poco todo esto. Pero digo que la red está haciendo, por lo que sabemos, un excelente trabajo. La verdad que es un orgullo que se esté articulando para poder tener sustentabilidad en el campo. Exactamente, ese es un poco el objetivo general, ¿no? Que cada vez los procesos en el agro sean cada vez más sustentables, y como segundo objetivo poder también contárselo a la comunidad, ¿no? Que a veces nosotros estamos acostumbrados a toda la historia de no tener relaciones muy fluidas con la comunidad, nunca nos habían exigido eso. Sí. Y bueno, hay muchos mitos alrededor de esto. Exactamente, pero también muchos de esos mitos han sido por dejar el espacio, por no tomar un protagonismo en el diálogo, y esto también es parte de los objetivos de la red de buenas prácticas. Bueno, Víctor, tengo que cerrar la nota. Te agradezco muchísimo la oportunidad de preguntarte, de escucharlos, de ver cómo el agro está funcionando en torno a temas que, por lo menos a este programa y a los oyentes, nos preocupa. Te mando un abrazo grande y gracias. Esperemos que puedan incorporar a Sueño para Misiones, a Sueño dentro de la red.
Cómo no, eso, bueno, será tratado seguramente. Bueno. Te dejo un gran agradecimiento por generar estos espacios y por invitar al agro a hablar de estas cosas, que bueno, que es el camino para tener mejores vínculos. Vamos a Muchísimas seguir gracias por haciéndolo, Víctor. Muy bien. Contá con eso. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, buen día, hasta luego. Estuvo Víctor Piñeiro en el programa, charlando un ratito con nosotros, ingeniero agrónomo. Es interesante cómo el campo está también dando, digamos, girando y poniéndose de cara a la sociedad, de cara a las necesidades de un mundo sustentable. Está bueno esto que está pasando. Vamos a una pausa y volvemos.